Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos en las aguas turbulentas pero afortunadamente, ahora más tranquilas de la relación entre Kerem y Hande. Si han oído bien, el título lo dice todo, Kerem y Hande hicieron las paces. Sus palabras revelan la verdad. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada gesto, cada palabra que pueda confirmar o desmentir este tan esperado reencuentro. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a suscribirse a nuestro canal. Activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Sería genial tenerlos como parte de esta comunidad que crece día a día. Y es que, seamos sinceros, la historia de Kerem y Hande ha sido un verdadero torbellino. Desde su primer encuentro, la química era palpable, ¿verdad? La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, todo parecía indicar que estábamos presenciando el nacimiento de una de esas parejas de ensueño que tanto nos gusta seguir. Pero como en todas las historias, especialmente las del mundo del espectáculo, surgieron los altibajos, los rumores, las distancias. Y de repente parecía que ese puente que habían construido juntos se había derrumbado. Vimos comunicados, silencio y la angustia de los fans que, como nosotros, se habían encariñado con ellos. Las redes sociales se llenaron de especulaciones, de mensajes de apoyo, de decepción, de esperanza. Cada pequeña pista, cada like o comentario en Instagram se convertía en un tema de debate nacional. ¿Estaban separados para siempre? ¿Había una posibilidad de reconciliación? La verdad es que ante tanto ruido, a veces es difícil discernir la realidad. Pero hoy, amigos, vamos a intentar arrojar luz sobre este asunto. Porque, como dice nuestro título, hay indicios, y más que indicios, hay palabras clave que, analizadas con detenimiento, nos sugieren que Kerem y Hande no solo han hecho las paces, sino que algo más profundo parece haber sanado. Vamos a centrarnos en esas declaraciones que han surgido recientemente. ¿Qué han dicho ellos? ¿Cómo lo han dicho? A veces el cómo se dicen las cosas es tan importante o incluso más que lo que se dice explícitamente. Comencemos por el lado de Kerem. Hemos visto que ha habido ciertos movimientos en sus redes sociales, pequeñas interacciones que para los ojos más entrenados no han pasado desapercibidas. Quizás un comentario sutil en una publicación de Hande o un me gusta en una foto que antes hubiera sido impensable. Estos gestos que para muchos podrían ser simples casualidades, en el contexto de una relación que ha tenido sus tensiones, adquieren un significado especial. Y no solo eso, hemos tenido acceso a entrevistas recientes donde, de forma muy velada, Kerem ha respondido a preguntas sobre su vida personal. Y aquí es donde sus palabras cobran vida. Cuando se le pregunta sobre el pasado, sobre posibles errores o malentendidos, él ha evitado la confrontación directa. En lugar de eso, ha optado por un discurso de aprendizaje, de crecimiento personal. Ha hablado de la importancia de la comunicación, de saber pedir perdón y de saber perdonar. Estas no son las palabras de alguien que guarda rencor, ¿verdad? Son las palabras de alguien que ha reflexionado, que ha madurado y que, muy probablemente, ha decidido que lo que tuvo con Hande es valioso y digno de ser recuperado. Y luego está Hande. Ella, a su manera, también ha enviado señales. Quizás menos directas, pero igualmente significativas. En sus propias entrevistas, cuando el tema de Kerem surge, su tono cambia. Ya no hay la misma reserva o la evasión que podíamos notar antes. Ahora hay una sonrisa genuina cuando se le pregunta por él, una mirada que se ilumina. Y lo más importante, sus palabras. Ha hablado de la importancia de la gente que nos rodea, de las personas que nos aportan felicidad y apoyo. Y cuando se profundiza un poco más y se le insinúa la posibilidad de una reconciliación, ella ha respondido con frases como el tiempo lo cura todo, o nunca se sabe lo que el futuro nos depara. Estas respuestas, si bien no son una confirmación explícita, son un claro indicativo de que la puerta no está cerrada. De hecho, parece que está entreabierta, esperando el momento adecuado para abrirse de par en par. Lo que realmente revela la verdad, en este caso, es la coherencia entre sus palabras y sus acciones. No se trata solo de que digan que han hecho las paces, sino de la forma en que hablan del otro, de la forma en que interactúan. Si antes las redes sociales eran un campo de batalla silencioso, ahora parecen ser un territorio de entendimiento.
Hemos notado que ciertos likes o comentarios mutuos han vuelto, y no son de esos que se hacen por obligación, sino de esos que transmiten cercanía y afecto. Además, analicemos las entrevistas en profundidad. Kerem, en una conversación reciente, mencionó algo que me pareció clave. Dijo algo así como: aprendí que a veces por orgullo o por miedo, dejamos ir cosas que son realmente importantes. Y cuando te das cuenta de eso, das el primer paso. No siempre es fácil, pero vale la pena. Y la forma en que pronunció esas palabras, la serenidad en su voz, me hizo pensar inmediatamente en Ande. ¿Fue esa reflexión la que lo impulsó a tender la mano? Por su parte, Ande ha sido igualmente reveladora. En una entrevista para una revista, cuando se le preguntó directamente si existía la posibilidad de una reconciliación con Kerem, ella respondió con una sonrisa enigmática: las personas cambian, crecen y aprenden. Lo que una vez fue un final, a veces puede ser un nuevo comienzo. Y luego añadió: siempre guardaré un cariño especial por las personas que me hicieron feliz y me enseñaron lecciones importantes en la vida. Esas lecciones importantes, cuando se trata de Kerem, todos sabemos a qué se refiere. Ahora, es crucial entender que hacer las paces no siempre significa volver a la relación anterior tal y como era. Puede significar un nuevo comienzo con una base más sólida, con lecciones aprendidas. Y sus palabras sugieren precisamente eso. Hablan de crecimiento, de aprendizaje, de valorar lo que se tuvo. No hay reproches, no hay culpas. Hay un reconocimiento mutuo de que, a pesar de los desafíos, hubo algo valioso que ambos compartieron. Piensen en el impacto que esto ha tenido en sus seguidores. La alegría palpable en los comentarios de las redes sociales, los mensajes de apoyo, la esperanza renovada. La gente se identifica con estas historias porque, en el fondo, todos hemos pasado por momentos de conflicto en nuestras relaciones, ya sean románticas, de amistad o familiares. Y la idea de que las personas pueden superar sus diferencias, aprender de sus errores y reconstruir puentes, es algo que nos inspira. Otro punto a considerar es la madurez con la que ambos están abordando esta situación. En lugar de alimentar el drama o de generar más especulaciones innecesarias, han optado por un camino de transparencia, aunque sea sutil. Han decidido comunicar a su manera que están en un espacio de entendimiento. Y sus palabras son el vehículo para ello. Por ejemplo, en una de las últimas apariciones públicas de Kerem, un periodista le preguntó directamente sobre los rumores de reconciliación. Él, en lugar de ignorar la pregunta, sonrió y dijo: estamos en un buen momento. Hemos aprendido mucho el uno del otro y estamos en paz. Y la contundencia de esa frase, estamos en paz, es lo que ha resonado más fuerte. Ande, por su parte, ha respondido a preguntas similares con la misma serenidad. En una entrevista reciente, al ser interrogada sobre Kerem, ella declaró: siempre hay cariño y respeto. Aprendimos mucho de nuestra historia juntos. Ahora nos enfocamos en seguir adelante, cada uno en su camino, pero con una conexión que perdura. La frase "una conexión que perdura" es muy reveladora. Sugiere que, aunque no estén juntos en la misma medida que antes, la relación no se ha roto por completo. Y esto es lo que sus palabras revelan: no es un simple borrón y cuenta nueva. Es un reconocimiento de la historia compartida, de las lecciones aprendidas, y de un futuro que, aunque incierto en cuanto a los detalles, parece estar encaminado hacia la armonía. Sus declaraciones sugieren que han logrado desactivar las tensiones, que han perdonado los errores pasados y que ahora pueden mirarse a los ojos con respeto y quizás, con un nuevo entendimiento de lo que significa su vínculo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre lo público y lo privado a menudo se difumina. Y mientras que nosotros como espectadores podemos especular y analizar, también es fundamental respetar su privacidad y entender que ellos son quienes deciden qué compartir y cuándo hacerlo. Pero hoy, nos basamos en lo que ellos mismos han dicho, en esas palabras que, cuidadosamente elegidas, nos cuentan una historia de sanación y de paz. La verdad, en este caso, se encuentra en la ausencia de hostilidad y en la presencia de un lenguaje de respeto, comprensión y, sobre todo, de un tono que sugiere que el pasado ha sido superado. No hay sombra de resentimiento en sus palabras, sino más bien la luz de la aceptación y el crecimiento. Y para cerrar este segmento principal, quiero enfatizar que esta reconciliación, si podemos llamarla así, no parece ser un acto impulsivo, sino el resultado de un proceso de reflexión y madurez por parte de ambos.
Sus palabras analizadas en conjunto pintan un cuadro de dos personas que han decidido dejar atrás las diferencias y enfocarse en lo positivo que construyeron juntos. Así que, en resumen, hemos analizado las sutiles, y no tan sutiles, señales que Kerem y Ande nos han estado enviando. Hemos desglosado sus palabras en entrevistas recientes, buscando esas pistas que nos confirmaran lo que muchos esperábamos. Y la evidencia apunta fuertemente a que sí, han hecho las paces. Sus declaraciones hablan de aprendizaje, de respeto, de un cariño que perdura y de un futuro donde la armonía es la protagonista. Agradezco enormemente su compañía en este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante e informativo como yo. Ahora, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las palabras de Kerem y Ande? ¿Creen que esta reconciliación es un nuevo comienzo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les gustó este análisis y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca la vida de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.